Parte 3. Más allá de colesterol. Esa fue la presentación original de Cholesterol Conundrum por Ivor Cummings. Excelente charla, eso cómo fue introducido a ese jovencito. Hizo una bien profunda discusión de cómo funciona el colesterol, pero muy hondo el mar de bioquímica. Entonces, de eso va diciendo las opiniones de los expertos. Y en eso aquí Thomas Dayspring es un experto de lípidos, es de los colesterol y las enfermedades. Y está conversando con Ivor Cummings y dijo que los mayores de los ataques vienen de la resistencia a la insulina. Entonces tiene mucho más que ver con la resistencia de insulina o problema síndrome metabólico más que un LDL o el colesterol malo, que es casi inútil para problemas cardiovasculares. A menos que los niveles de LDL están súper arriba, más de 300 y hacia arriba. Y eso viene del estudio de Framingham, que es un gran estudio que encuentra montones de gente. Y cuando tiene esos números tan arriba, sí puede tener efecto, pero los niveles lo más común, 100, 200, no están afuera del normal. Es más importante el radio, lo que cuando tiene el total sobre el HDL, que es un predictor para ver si va a tener problemas cardiovasculares. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con la salud y por qué el radio es más importante que el número solo? Mirando un estudio bien importante, mirando la capacidad de un número a ver el futuro que sí está ligado con riesgo de eventos cardiovasculares. Aquí abajo tiene un X, 2X, 3X, que es el número más importante a ver si tiene problemas. LDL ni ha llegado al 2, es un poquito más arriba de 1. LDL, cuando tiene el HDL, el colesterol bueno, ¿no? Cuando tiene ese número bajito, sí tiene un factor que afecta. ApoB y ApoA, eso sí está ligado, pero es un examen más específico, mirando lo mismo LDL, HDL, mirando una proteína. Pero lo que predica para ver el futuro más importante son el total sobre el HDL. Eso es lo más importante cuando mira. Ese número tiene 4X más riesgo cuando ese radio está fuera del normal. Y viene porque cuando sube su resistencia de insulina, todos esos números, el radio de los HDL, LDL, los triglicéridos, afecta mucho. Cuando tiene aumentado la resistencia de insulina, aumenta mucho su riesgo. Y mirando otro estudio, eso fue grande estudio, más de 100,000 personas, hombres y mujeres de 50 a 65 años, sobre 8 años. LDL para abajo, LDL para arriba, no hay mucha diferencia. Por eso tiene la cara de confusión, porque muchos dicen el LDL alto es sumamente mal, y en ese estudio poco diferencia, 0.7 la porcentaje de diferencia, que no es significante en términos de estadísticas. ¿Qué es lo más importante? El radio. Cuando tiene el radio arriba del normal, afuera del normal, tiene un casi 20% aumentado el riesgo de morirse o tener eventos cardiovasculares, ataques, infartos, derrames. Todo esos problemas aumenta su riesgo cuando su radio está arriba. Y eso viene cuando está más resistente a la insulina. Entonces no es el LDL, el ratón aquí que está aplastado por el elefante más grande, la resistencia de insulina. Y regresamos al concepto que seguimos hablando, enfocando en la ley de Pareto, que es la cosa más grande que se afecta a su salud, es la resistencia de insulina. Predicciones sobre el nivel de resistencia de insulina. Hicieron exámenes SSPJ y ese tipo de graph que está midiendo su resistencia y su insulina todo el tiempo, mirando qué pasó sobre 6,5 años, sobre personas que
no son obesas, la edad es el promedio de 65 años. ¿Y qué pasa cuando tiene resistencia de insulina? La buena noticia, si tiene resistencia de insulina para abajo, no tiene ningún problema, sus niveles son bien, 0 muertos, 0 enfermedades. Eso es muy importante, que cuando tiene sus niveles para abajo, mejor para su salud. Pero aquí cuando empieza el problema, cuando tiene la insulina, problemas como zona media, empieza a tener muertos, empieza a tener más problemas de enfermedades. Y cuando tiene la insulina para el cielo, más muertos, más enfermedades, mucho más riesgo, ataques al corazón, cáncer, diabetes, muchos más problemas asociados 40x, un riesgo que ha aumentado 40x, no es 40 porcentajes, pero 40x, 40 veces más riesgo de tener problemas cardiovasculares cuando su problema con resistencia de insulina. Y para que sepa, cuando tiene LDL afuera del normal, tiene un riesgo multiplicador 1.001x, que no vale nada, no es nada, ninguna diferencia. Lo más alto riesgo de problema cardiovascular, insulina, resistencia de insulina. Tropezando con la verdad. Mirando entonces, ¿qué pasa? Cuando tiene un problema y no está funcionando bien, tiene que mirar al sistema porque no está funcionando bien. Y cuando tiene esas fallas tempranas en el ciclo de la vida, mirando problemas de juventud, los jóvenes. ¿Por qué tiene problemas de cardiovascular empezando en los jóvenes? ¿Qué son las cosas que afectan? Sobrepeso, obesidad, hipertensión y familia, historia, que tiene toda la familia que tiene ese tipo de problema cardiovascular. Fumar, no hay muchos niños que fuman. Entonces, lo que nota en ese estudio es que cuando empieza a tener esos riesgos de resistencia de insulina, a lo sobre el 25 años de seguimiento que está siguiendo esos jóvenes en el estudio, 6 a 19 años, si en ese grupo empieza a tener problemas de resistencia de insulina, 15 veces mayor riesgo de tener episodios cardiovasculares en los siguientes 25 años. Eso aumenta 15x. Si empieza de juventud a tener problemas de resistencia de insulina, va a crecer mucho problema más severo en su corazón del futuro. Nunca es temprano de empezar a tener mejor salud cardiovascular.